Buenas tardes, que Dios les bendiga. Ya estamos 5 minutitos de las 7 de la noche, dando gracias a Dios aquí en Argentina porque Dios es bueno, es fiel y hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Quiero bendecir a cada uno de los que se conecta cada semana, agradecer por su tiempo, a quienes nos acompañan y bueno, creo que si nos siguen es porque lo que Dios está hablando en este tiempo, en estos minutos que tomamos, bendice su vida. Así que en esta hora quiero, antes de ir a la palabra del Señor, poder tomar unos minutos para orar, unos minutos para entregar este tiempo a Dios en sus manos y que Él tome control, que Él pueda ser quien guíe en estos minutos lo que voy a hablar, lo que voy a compartir, siguiendo con el tema que estábamos hablando ya algunos días. Y vamos a orar entonces, vamos a tomar unos minutos para entregar el tiempo en las manos de Dios y que Él sea quien obre, que Él sea quien nos hable y que Él sea el que obre en esta tarde, en esta noche, sobre cada uno de los que va a estar viendo esta transmisión en directo, los que van a ver en diferido, que puedan recibir bendición del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia y te doy gracias, Señor. Gracias porque con confianza puedo acercarme a tu trono sabiendo que tu oído está atento. Vengo, Dios mío, en esta hora entregando estos minutos en tus manos, pidiéndote, Señor, que tomes control y dominio de todo lo que voy a hablar, de lo que voy a decir, pidiéndote, Dios mío, que todo lo que voy a predicar sea guiado por tu Espíritu Santo, que la palabra, Dios mío, que voy a sembrar dé fruto al 100%, y cumpla, Dios mío, el propósito por el cual la has enviado. Señor, yo te doy gracias en esta hora porque puedo apartar estos minutos para encontrarnos con tu presencia, para transmitir, Dios mío, lo que hay en tu corazón, para transmitir tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, con la autoridad de tu Espíritu Santo, ato y sujeto todo espíritu contrario al tuyo, que quiera interrumpir, que quiera distraer, que quiera venir, Dios mío, para imponerse en lo que vamos a hablar, en lo que vamos a compartir. Que seas, Dios mío, tu Espíritu Santo, trayendo libertad en los aires para que la palabra, Dios mío, llegue a los corazones, sea sembrada y dé fruto al 100%. En el nombre poderoso de Jesús, ato todo espíritu de venganza, todo espíritu de estupor, de distracción, todo espíritu que quiere venir, Dios mío, a interrumpir lo que voy a compartir en esta noche. Te doy gracias, Señor, una vez más, porque sé que vas a obrar de manera maravillosa, vas a hacer milagros, Señor, en las vidas de aquellos que escuchan tu palabra, y vamos a escuchar los testimonios, Señor, de lo que tú hagas en este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús lo declaro. Amén y amén. Muy bien, que Dios les bendiga, bienvenidos, ya están empezando a conectarse algunos, ¿sí? Y continuando con lo que venía hablando en las últimas transmisiones, quiero seguir este tema que compartía, ¿sí? La naturaleza pecaminosa versus la vida en el espíritu, ¿sí? Dos vidas o dos estilos de vida que chocan, que tienen oposición o que no combinan, que no van juntas. Y quiero continuar hablando de este tema. Yo vengo leyendo ya la Epístola a los Gálatas del apóstol Pablo en algunas oportunidades que estoy predicando, ¿sí? Porque creo que en esta carta vemos muy buenos ejemplos o muy buenos consejos para considerar y tener en cuenta para llevar una vida como Dios le agrada, como hijos de Dios, como cristianos. Creo que puede ser una bendición para cada uno de nosotros detenernos y poder leer más detalladamente acerca de la epístola de los Gálatas. Creo que puede bendecirnos en gran manera. Por eso es que estoy deteniéndome un poco más en este tema. Así que voy a ir a leer Gálatas capítulo 5, versículo 1, y vamos a saltar los versículos que estábamos leyendo las últimas veces. Dice así, 5:1, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Versículo 16, antes vamos a leer el 13 y el 14. Dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones,
Más bien sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 16, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu. Esta frase, por favor, márquela, ¿no? La naturaleza pecaminosa desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, y ahí tenemos un listado, yo leía la semana pasada, y está detallado ahí. Son las obras de la naturaleza pecaminosa: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Vuelvo a hacer un repaso muy cortito, ¿sí?, de este texto y de lo que venía hablando. Cuando Pablo escribe, le está escribiendo a cristianos, no le está escribiendo a gente que no conoce nada de Dios. Pablo está escribiéndole a gente que ha conocido a Cristo, a gente que está llevando una vida espiritual, ¿sí?, adelante, y que está de alguna manera queriendo crecer en los caminos del Señor. Pablo le está escribiendo a una iglesia fundada ya hace tiempo. Y es bien llamativo. A mí esto me llama mucho la atención cada vez que leo Gálatas, porque digo, wow, era gente que era cristiana, era gente que conocía a Dios, y Pablo les está hablando de temas que aparentemente se le hablan a un recién convertido. Sin embargo, él les está diciendo aspectos o consideraciones de la vida cristiana que son vigentes en todo lo largo de la vida cristiana, no solamente cuando recién nos convertimos. Entonces, claro que cuando recién nos convertimos, como yo alguna vez lo expliqué, nuestro espíritu nace de nuevo y nuestra alma y nuestro cuerpo siguen siendo los mismos. Entonces, el espíritu es el que se liga con el Espíritu de Dios, el que nace de nuevo, el que hay que alimentar, al que hay que darle crecimiento, ¿sí?, con la vida en el espíritu, pero nuestra alma y nuestro cuerpo vienen con costumbres, con un aprendizaje, con un bagaje de cosas que hemos tomado a lo largo de la vida y que tenemos que corregirlas porque tienen que ver con conducta y con aprendizaje que venimos acarreando, ¿no es cierto? Pero al momento de nacer de nuevo y nuestro espíritu encontrarse con Dios, ¿sí?, aceptar a Cristo como Señor y Salvador, empieza a haber un choque. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, ¿sí?, esta caja que se puede ver, y mi alma están acostumbradas a un estilo de vida. Pero mi espíritu, que nació de nuevo, ya no quiere ese estilo de vida antiguo, ya no quiere las costumbres que vengo arrastrando de mi viejo hombre o de mi pasada manera de vivir. Mi espíritu quiere relacionarse con el Padre, quiere relacionarse con Dios. Entonces hay una lucha constante, hay una guerra que se desata en nuestro interior, y por eso quiero tomar estas transmisiones para hablar de este tema, porque entiendo que aunque la mayoría de las personas que se conectan en vivo ya son cristianas de tiempo, es un tema que nos involucra a todos los hijos de Dios, nos involucra a gente que tenemos años, pero que aunque hemos avanzado en nuestro caminar cristiano, tenemos todavía luchas. Es interesante ver la lista que hace el apóstol Pablo en los versículos de las obras de la carne.
Entonces, haciendo una recapitulación de lo que vengo hablando estas últimas dos transmisiones, la primera consideración que yo mencionaba es que Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, ¿sí? La segunda consideración que yo mencionaba es que Cristo nos libertó para que nos amemos los unos a los otros. Y yo hablaba la semana pasada de que no podemos amar al prójimo si primero no me amo a mí mismo. Y hablaba de lo importante que es poder mirarme en el espejo, aceptarme tal cual soy, haber aceptado el perdón de Dios para yo poder amar a mi prójimo y ser testimonio. Entonces hoy quiero hablar de una tercera consideración que tiene que ver con que Cristo nos libertó para que vivamos una vida en el Espíritu. Y eso es lo que dice el versículo 16 en adelante, ¿sí? Del capítulo 5. Dice, les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Les está diciendo Pablo a los Gálatas. Vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Yo decía hace un momento, cuando nos convertimos, el Espíritu nace de nuevo, se liga al Espíritu de Dios, ¿sí? Nos hacemos uno con Cristo, pero nuestra alma y nuestro cuerpo tiene costumbres que arrastramos de toda la vida, ¿sí? Los que, aunque nos hayamos convertido desde niños, hemos aprendido y hemos tenido experiencias de vida que las traemos hasta este tiempo y las arrastramos, y entonces Dios espera que nosotros cambiemos, seamos transformados, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo para alinearnos a lo que el Espíritu quiere. Y volviendo a la lista que el apóstol Pablo dice, ¿por qué el apóstol Pablo dice estas barbaridades? ¿No? Se ve que los Gálatas estaban medio complicados. Entonces, volviendo a la lista que el apóstol Pablo menciona, yo quiero volver a mencionarla, volver a leerla, porque al final de la lista Pablo dice y otras cosas parecidas a esta. Y entonces dice, la naturaleza pecaminosa, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Y dice, inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, ¿no? Esto es como un grupo que tiene que ver con todo lo que conlleve la sexualidad. Otro grupo dice idolatría y brujería. Ese es otro grupo de pecados que el apóstol es como que pone punto y coma y hace distinciones por grupos, podríamos decir, ¿no? Entonces, idolatría y brujería. Otro grupo dice odio, discordias. Fíjense que en estos grupos el apóstol Pablo es interesante que los divide por grupos porque el resultado de estas obras va enfocado hacia un área de la vida de las personas. En el otro grupo dice odio, discordia, celos, arrebatos de iras, rivalidades, disensiones, sectarismo y envidias. Esto tiene que ver todo con la pelea, ¿sí? Con la violencia, todas estas obras de la carne. Y por último, el último grupo que habla es borracheras, orgías y cosas parecidas. Entonces, el apóstol Pablo hace grupos, ¿sí? de obras de la carne que dan como resultados, ¿sí? Estos pecados, en algunos casos violencia, en otro caso idolatría, en otro caso vicios, en otro caso inmoralidad sexual, en fin, una lista que él hace, pero al final es llamativo ver que él dice y cosas parecidas a estas, otras cosas parecidas a estas, que quiere decir que él no puede escribir toda la lista de las obras de la carne, pero quizás apuntó las más importantes y dejó la lista abierta, ¿sí? Con esa frase, cosas parecidas a estas. Nosotros, a través de los años, por más que, como dije antes, que nos hayamos convertido desde muy pequeños o hayamos estado en la iglesia toda la vida, hemos aprendido, hemos vivido y hemos tenido experiencias de todo tipo y hemos aprendido y hemos afianzado a nuestra vida cuestiones que a Dios quizás no le agradan, cuestiones que tienen que ver con la naturaleza pecaminosa. Recuerden que nosotros venimos heredando una naturaleza pecaminosa de Adán y Eva. Entonces, cuando nos convertimos al Señor, la sangre de Cristo nos ha lavado, nos ha limpiado, hemos nacido a una nueva criatura, y dice la Biblia que todas las cosas pasaron,
y dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Y no es que la Biblia se contradice o que yo quiero contradecir lo que dice la palabra. Es verdad, todas las cosas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Pero ¿qué pasa con lo que yo aprendí? ¿Qué pasa con las experiencias que viví? Dios me hace nacer de nuevo a través del sacrificio de Cristo, pero hay muchas experiencias y aprendizajes que tengo que decidir cambiar por mí mismo, con la ayuda del Espíritu Santo, para poder darle lugar a la vida del Espíritu. Entonces por eso Pablo hace esta lista. Dice, vivan en el Espíritu, al principio, en el versículo 16, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Y los dos se oponen entre sí. Esto es tremendo. Hay una guerra interior dentro, o sea, valga la redundancia, dentro nuestro hay una guerra constante entre el espíritu, los deseos de mi espíritu y los deseos de mi naturaleza pecaminosa. Lo que he aprendido, lo que he arrastrado con los años, ¿sí? Lo que se me ha pegado. Constantemente en nuestra vida está esa guerra. Por eso el apóstol Pablo aconseja y dice, vivan en el Espíritu, vivan según el Espíritu. Claro, esto no quiere decir que uno va a vivir con una aureola en la cabeza o que va a vivir encerrado en una iglesia, ¿sí? O que no se va a relacionar con nadie porque a ver si me contamino. De hecho, antes, ¿sí? Yo recuerdo cuando era más chica, mejor dicho, no nos podíamos, íbamos a la iglesia, y entonces nuestras amistades, los lugares donde íbamos y aún las reuniones familiares, teníamos que tener mucho cuidado de qué se hacía, ¿no? Porque no tenemos que contaminarnos, no podemos nosotros pecar, no podemos darle lugar a la naturaleza pecaminosa. Y eso no tiene que ver con el lugar en donde yo estoy, porque vivimos en esta tierra y esta tierra está plagada de pecado y de inmoralidades y de cosas terribles. El tema tiene que ver con qué decisiones yo tomo. Y esto tiene que ver con una cuestión de voluntad, con una cuestión de decisión propia. Yo decido vivir en el Espíritu o decido darle lugar a la naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo dice, en mí quiero hacer el bien, pero en mí está hacer el bien, quiero hacerlo, pero en mí está el pecado y ay Dios mío, no puedo hacer el bien que quiero porque al final termino pecando, dice el apóstol Pablo, ¿no? Entonces parece como un trabalenguas, pero la idea es, quiero hacer bien pero termino pecando, quiero vivir en el Espíritu pero termino metiendo la pata. Y Dios espera la decisión de nosotros, porque recuerden cuando yo hablaba la serie que prediqué hace un tiempito, el tema de lo que produce el encuentro con el Espíritu Santo, el Señor dejó el Espíritu Santo para que sea nuestro ayudador, pero el Espíritu Santo espera de nosotros una decisión, no va a venir y arrebatarnos y decir, bueno, a ver, acá se hace lo que yo digo. No, Dios espera que cada uno de nosotros decidamos qué tipo de vida queremos llevar. Y Cristo nos libertó para que vivamos la vida en el Espíritu. Pero nosotros, ese vivir la vida en el Espíritu es una decisión personal. Esa vida en el Espíritu no depende de mi entorno, no depende de la familia, no depende de mis amigos, no depende ni siquiera de un pastor. La vida en el Espíritu depende de mi decisión en querer relacionarme con Dios, en querer conocerlo más, en querer dejar que el Espíritu Santo gobierne mi vida. Entonces, esto dice, pero ¿y cómo se hace, no? ¿Cómo logro vivir la vida en el Espíritu? Bueno, es el día a día. Hoy me levanto y hoy decido la hora que sigue vivirla de acuerdo a los deseos del Espíritu y no según los deseos de la carne. La Biblia dice que si pecamos, abogado tenemos, ¿no? Para Dios, y Cristo es nuestro abogado. Pero debemos esforzarnos como parte de nuestra vida, querer llevar una vida que agrade a Dios. Vuelvo a repetir, esto no depende de nadie más que de mí mismo. Yo puedo querer, que me ayude la familia, que en mi casa me ayuden para que yo no explote, por ejemplo, de enojada, o no como dice acá, ¿no? En la lista dice
pleitos, discordia, ¿sí? Celos, arrebatos de ira. Bueno, entonces yo, culpa de mis hijos que me hacen tener arrebatos de ira. No es culpa de mis hijos, es mi decisión cuando algo me hace enojar a tener un arrebato de ira, ¿no? Y qué sé yo, ponerme a romper los platos, por ejemplo. Es una decisión personal. O de pronto aquí dice idolatría, brujería, impureza, inmoralidad. Bueno, hay unas listas allá y justo la tele estaba prendida y había, no sé, escenas eróticas o cuestiones que estaban pasadas de la línea y pequé porque lo vi porque estaba justo en la tele. No, es mi decisión tener el control remoto y apagar o no ver lo que se está transmitiendo. Entonces no podemos nosotros echarle la culpa a los demás. Eso se nos educó y eso se nos enseñó cuando éramos chicos. Cuando éramos muy, muy pequeños, ibas caminando, ¿no? De 3 años, y yo me acuerdo que alguna vez lo hice con mi hijo mayor. 3 años, 2 años y medio, empezaba a caminar ya, bueno, al año empezaron a caminar, vamos a decir 1 año y medio, sí, más chiquitos todavía, 1 año y medio, 2 años, y entonces todavía no saben hablar bien, y van caminando, y el nene va caminando y ¡toc!, se lleva la mesa por delante. Y uno que dice, ¡ay, qué mala la mesa! Pero esta mesa la vamos a pegar porque te golpeó. No, mentira. Abrí los ojos y mirá porque está la mesa y te la vas a llevar por delante. Pero nos educaron desde que teníamos pañales a echarle la culpa al otro. Culpa de la mesa que se metió en el camino, culpa de la silla que no se corrió, culpa de la pelota que rebotó muy alto y te golpeó la nariz. Entonces nos enseñaron desde pequeños, desde bebés, a echarle la culpa al otro. Se acababa la leche en la mamadera, culpa de la mamadera que se quedó sin leche. No, te comiste todo, espera que te hago más. Entonces esa fue la educación que recibimos desde niños, echarle la culpa al otro y no hacernos responsables de nuestras propias decisiones. Por eso hoy tenemos los adultos, los jóvenes que tenemos, que no se hacen responsables de sus errores, que no se hacen responsables de sus decisiones, y entonces siempre la culpa la tiene el otro. Vemos chicas que quedan embarazadas y la culpa la tuvo el novio, o al revés, el novio dice la culpa la tuvo ella, y entonces la culpa siempre la tiene el otro. Es la educación que hemos recibido, por eso hay una sociedad irresponsable, una sociedad que aún hoy en la situación que estamos viviendo se les dice no salgan si no es con barbijo, no salgan si no es realmente necesario, y entonces salimos con el barbijo puesto así, salimos a pasear porque estamos cansados de estar encerrados, y no hablo solamente de la gente de afuera, hablo en general, ¿no es cierto?, de todos nosotros. Nos han educado echándole la culpa al otro. Y Dios espera que seamos responsables y nos hagamos cargo de nuestras propias decisiones. El apóstol Pablo da el consejo y dice, vivan la vida en el Espíritu, no vivan la vida pecaminosa, no vivan en la naturaleza pecaminosa. O sea, lo que ya heredaron, lo que viene de Adán y Eva, Cristo ya pagó el precio, ya nos limpió. Lo que aprendiste a lo largo de tu vida, quizás aprendiste cosas malas, quizás tuviste experiencias negativas, como hablábamos la semana pasada, que te marcaron y que te enseñaron a ser de determinada manera. Y entonces esas experiencias negativas te formaron para estar viviendo en la naturaleza pecaminosa. Y Dios espera que nosotros tomemos una decisión, que seamos responsables de las decisiones de nuestra vida. Si queremos agradar a Dios, llevar una vida que agrade y que viva según el Espíritu de Dios. Por eso Dios dejó el Espíritu Santo para que nos ayude. Y si no nos interesa lo que piensa Dios, entonces podemos llevar una vida libre de hacer lo que queramos, una vida basada en la naturaleza pecaminosa, y entonces después vamos a ver las consecuencias. Porque las decisiones que tomamos, sean para bien o para mal, tienen consecuencias. Y eso es algo que los seres humanos tenemos que entender desde que empezamos a expresarnos en esta vida. O sea, desde que un niño nace y ya comienza a entender las cosas, es algo que hay que enseñarles. Tus decisiones tienen consecuencias. Y entonces así vamos a evitar un montón de dolor en la vida de las personas. Sea para bien o para mal, nuestras decisiones van a tener consecuencias. Y Pablo dice, vivan según
el espíritu, vivan la vida del espíritu, ya no la naturaleza pecaminosa. Cristo los libertó para que vivan según lo que quiere el Espíritu de Dios, para que agraden a Dios, ¿sí? Hay un texto en Filipenses, si no me equivoco, y esto tiene mucho que ver, que dice, pensad en todo lo amable, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo de buen nombre, si hay algo digno de alabanza, ¿sí? En esto pensad. Y es lindo este texto porque mucho de lo que nosotros hacemos o que acarreamos en nuestra naturaleza pecaminosa tiene que ver con lo que hemos cargado en nuestra mente desde el momento que llegamos a la vida. Hemos acarreado a nuestra mente, a nuestra alma, mucha información y parte de esa información no fue tan buena y entonces las decisiones que tomamos terminan siendo negativas para nosotros, trayendo consecuencias dolorosas, trayendo consecuencias de tristeza, porque no hemos sido guiados para vivir esta vida según el Espíritu de Dios. Y hoy Dios está desafiándote, ¿no? Como hijo de Dios, como yo dije, la mayoría de las personas que nos escuchan son cristianas y Pablo le está hablando a cristianos y no les está diciendo, muchachos no critiquen, muchachos no piensen mal, les está hablando de pecados groseros, ¿no? Pecados muy obvios y aparte dice después, y cosas semejantes a esta como para que nosotros nos imaginemos la lista de pecados que querramos. Y Pablo les está diciendo, dejen de vivir en la naturaleza pecaminosa, ya no vivan según los deseos de la carne, sino vivan la vida que a Dios le agrada, la vida del Espíritu. Y entonces ahí tenemos una lista muy interesante de cuál es el fruto del Espíritu. Y es lindo en esta lista, fíjense que no dice los frutos del Espíritu, dice el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque es un solo Espíritu y es un solo resultado que da en nuestra vida, ¿no es cierto? Y dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Fíjense, cada uno de ellos podríamos un día hablar por cada uno de ellos, vamos a ver en algún momento, pero por cada uno de ellos dice, es como, ¿vieron el cristal o no el cristal, el diamante que tiene muchos colores? Depende de cómo está cortado, se le ve muchos colores, bueno, que es un solo diamante pero refleja muchos colores. Bueno, el fruto del Espíritu es como un diamante, ¿no es cierto? Que es uno solo y tiene muchas facetas, muchos colores. Y acá Pablo los enumera y dice amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Fíjense que al último dice dominio propio. Y eso es lo que necesitamos para poder decidir de manera correcta. Necesitamos dominio propio para que en las decisiones que nosotros tomemos veamos resultados positivos. Es decir, poder decidir vivir la vida del Espíritu, la vida que Dios quiere que vivamos, ¿sí? Sujetos a su Espíritu, sujetos a su voluntad, para poder tener resultados positivos. Recuerden esto, al principio de los versículos del versículo 16, dice que hay una lucha constante porque la carne desea lo que es contrario al espíritu. La naturaleza pecaminosa, mi herencia, mi aprendizaje, las cosas que yo vengo acarreando, desea lo contrario al espíritu de Dios. Así que si en algún momento dijiste, ¿por qué tomé esta decisión? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué reaccioné de esta manera? Bueno, justamente porque hay una naturaleza en nosotros que necesita ser sometida a Cristo. Y eso es una decisión personal. Que cada uno de nosotros podamos someter nuestra naturaleza, nuestra vida, nuestro carácter, nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, que podamos someterlas a Cristo. Que podamos nosotros decir, Señor, no quiero hacer mi voluntad, no quiero hacer lo que a mí me parece, no quiero hacer lo que me dictan mis emociones ni mis sentimientos. Saben que las personas almáticas, las personas que le dan
mucho lugar a los sentimientos. A veces toman decisiones tontas, pero no porque son tontas, sino porque le dan demasiado lugar a las emociones, y basados en emociones toman decisiones que después dicen, ¿y por qué lo hice? ¿Por qué lo decidí? Y después se lamentan. Entonces, que nosotros podamos hoy decidir darle lugar a Dios para que Él nos guíe, y en las decisiones que tomamos le demos lugar al Espíritu, ¿sí? Le demos lugar a la vida del Espíritu, a vivir en este fruto que menciona el apóstol Pablo: amor, paz, benignidad, humildad, dominio propio, paciencia. Todo esto va a generar en nosotros bendición, todo esto va a dar como resultado en cada uno de nosotros abundancia, bendición en las relaciones interpersonales, bendición de parte de Dios para nuestras vidas. Todo esto va a generar en nosotros una vida plena, una vida satisfecha, una vida de saber que estamos agradando a Dios, y porque estamos agradando a Dios, Él está contento con nosotros, Él está dispuesto para bendecirnos, Él se alegra de nosotros como hijos suyos. Así que en esta hora vamos a hacer una oración, ¿sí? Si este tiempo quizás estuviste dándole demasiado lugar a la naturaleza pecaminosa, y le diste demasiado lugar a tus antojos, a tus deseos propios, a las cosas que venís arrastrando de toda tu vida, quizás sea el momento para decirle: Señor, hoy me arrepiento, hoy quiero agradarte, quiero vivir la vida en el Espíritu. Y recordalo, es un día a día. Hoy decido vivir en el Espíritu. Cuando te des cuenta, va a ser parte de tu vida. Porque al principio cuesta, es como todo, ¿no es cierto? Es como un músculo, que al principio uno empieza a hacer ejercicio y le duele todo el cuerpo, le duelen todos los músculos, y después de 15 días ya uno está hecho todo un gimnasta y tiene una agilidad única. Bueno, con la vida del Espíritu es igual. Hoy decido vivir en el Espíritu. Mañana me levanto y decido vivir en el Espíritu. Hoy hasta el mediodía decido vivir en el Espíritu, y cuando llega el mediodía, bueno, ahora hasta la tarde, y cuando llega la tarde, ahora hasta la noche, y así uno se va ejercitando al punto que la vida en el Espíritu termina siendo parte de tu vida. No quiere decir que vas a ser un ángel, que vas a ser un ser celestial, no, porque vamos a seguir teniendo errores, pero ya los errores van a ser accidente en nuestra vida, y no va a ser una cuestión de que hoy siempre peco en lo mismo, siempre me equivoco en lo mismo, siempre meto la pata en lo mismo. No, vamos creciendo, vamos avanzando, vamos alineando nuestra vida a los diseños de Dios y pareciéndonos cada vez más a Cristo. A mí me gusta siempre que hablo de este tema pensar en Jesús. Muchos dicen: sí, pero Jesús era el Hijo de Dios, Él era Dios mismo, era perfecto, no tenía errores. Sí, es verdad, Jesús era el Hijo de Dios, pero Jesús vino a esta tierra 100% hombre, aún siendo 100% Dios. Entonces Él caminó en esta tierra para demostrarnos que sí se puede vivir la vida del Espíritu. Él vino a esta tierra para mostrarnos a nosotros. Por eso Pablo habla en esta carta de que ya no estamos bajo la ley, porque Él vino a cumplir toda la ley. Él vino para demostrarnos que se puede, que cuando hay tentaciones podemos decir no, que cuando hay ataques para ceder y tomar decisiones negativas podemos decir no. Podemos decir: quiero vivir la vida que a Dios le agrada, quiero vivir la vida del Espíritu, quiero vivir conforme el fruto del Espíritu. Quiero tener la vida plena y en abundancia, quiero que Dios se agrade de mí porque quiero recibir sus bendiciones. Quiero ser prosperado, quiero ser bendecido en mi familia, quiero ser bendecido por Dios y quiero que Dios se agrade de mí. Así que en la medida que nosotros ejercitamos la vida en el Espíritu, llega un momento que pasa a ser parte de nuestra vida y vivimos ya según el Espíritu y no según la naturaleza pecaminosa. Dios espera que tomes esta decisión cada día, de decir: voy a vivir según el Espíritu y no según mi naturaleza pecaminosa. Voy a vivir conforme a lo que Dios le agrada. Y el Espíritu Santo te va a ayudar, porque cuando uno toma esta decisión, tenemos este ayudador tan hermoso que no tarda en llegar. Solamente que tenemos que tener los oídos abiertos, ¿no? Y estar dispuestos a que Él nos hable. De repente sucede una situación donde quiero entrar en iras o en celos o en pelea o lo que sea, y el Espíritu Santo te alerta y te dice:
mirá que estás por meter la pata. Bueno, te lo dirá en otras palabras que lo entiendas, pero te lo va a decir, te lo va a hacer sentir en tu corazón. Estás por equivocarte, estás por darle lugar a la naturaleza pecaminosa, estás por desviarte, estás por resbalarte. Y cuando el Espíritu Santo te alerta y te avisa, entonces rápido tomás la decisión de decir, no, hasta acá me enojo o hasta acá llegué, pero no quiero darle lugar a las obras de la carne. Quiero que el Espíritu more en mí, quiero llevar la vida que a Dios le agrada, quiero vivir la vida que Dios espera que yo viva, para que Él se alegre, para que Él me bendiga y para hacer bendición a muchos. Ahí donde estás vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que su Espíritu Santo nos ayude a vivir la vida conforme a su voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia una vez más y te doy gracias, Señor, porque tu palabra nos desafía, nos habla, nos motiva, Señor, para vivir una vida conforme el Espíritu de Dios quiere que vivamos. Señor, en esta hora te pedimos perdón si hemos fallado, si hemos llevado una vida conforme a la naturaleza pecaminosa, si nos hemos desviado, si hemos resbalado. Señor, te pedimos perdón y nos humillamos porque tú nos has hecho libres para que vivamos la vida del Espíritu. En esta hora, Señor, límpianos, purifícanos, santifícanos, Señor. Justifícanos delante del Padre para que nosotros podamos llevar esa vida del Espíritu adelante. Para que podamos, Dios mío, agradarte y llevar una vida conforme tus deseos, conforme tus planes y tus anhelos. Señor, queremos agradarte, queremos que te sientas orgulloso de cada uno de nosotros. En esta hora renunciamos a todo lo que no es tuyo. Como hemos leído en tu palabra, Señor, las obras de la carne y la vida del Espíritu se oponen. Nosotros queremos vivir la vida del Espíritu. Por eso renunciamos a las obras de la carne. Dígalo ahí en su casa. Yo renuncio a las obras de la carne. Renuncio a los deseos pecaminosos. Aunque digas es un pecado así de chiquitito, no importa. Es decir, yo renuncio a todo deseo de la carne. Yo renuncio. Y si sabés cuál es ese deseo, pronuncialo. Es decir, yo renuncio a los deseos de la carne. Renuncio a los vicios. Renuncio a la lascivia. Renuncio al chisme. Renuncio al pleito. Renuncio al enojo. Renuncio a la ira. Renuncio a los malos pensamientos. Yo renuncio a toda obra de la carne. Ahí donde estás, decíselo a Dios. Renuncio a toda obra de la carne. Al enojo, a la ira, al dolor, a la autocomiseración, a la sensación de sentirme solo. Renuncio a toda obra de la carne, a la falta de responsabilidad para tomar decisiones, a querer echarle la culpa siempre a otro. Yo renuncio en esta hora y declaro en el nombre de Jesús que quiero vivir la vida del Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, rompe cadenas, ataduras, ligaduras, Señor. Trae libertad a la mente y los corazones. Que cada uno, Dios mío, de los que escuche este mensaje, los que me están viendo en este momento, puedan recibir libertad, puedan sentir, Dios mío, que esa ligadura con la vida de la carne, con las obras de la carne se corta en este momento. Esas ligaduras que los tienen atados, Señor, a la vida de la carne, en esta hora se corten, se deshaga, Señor, todo yugo. En el nombre poderoso de Jesús. Que cada uno pueda salir a vivir la vida del Espíritu. Que se abran las cárceles de cautividad ahora, en el nombre de Jesús, y puedan salir a vivir la vida del Espíritu. Que cada uno pueda vivir la vida plena y en abundancia que tú has planeado, Señor. Que podamos, Señor, agradarte en nuestras decisiones, en los pasos que damos en nuestras vidas. Señor, nos has libertado para vivir la vida del Espíritu. En esta hora decidimos vivir la vida en el Espíritu. Decidimos darte el primer lugar. Decidimos que tomes control y dominio de nuestra vida. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias porque sé que a través de la distancia tu mano poderosa obra. Sé que a través de la distancia estás llegando allí a los hogares, tocando, Dios mío, el corazón, la fibra más íntima, Señor. Y así como el cristal brilla y muestra muchas facetas, así nuestra alma pueda brillar y mostrar el fruto del Espíritu. Que nuestra vida, Señor, sea testimonio vivo de que te hemos conocido, de que tú eres real para nosotros, de que tú obras, nos transformas y nos cambias. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Ahí donde estás, el Espíritu Santo llega a tu casa.
llega a tu habitación, en el lugar en donde estás, y te abraza y te fortalece para que cada paso que des puedas darlo conforme la vida del Espíritu, conforme la vida que a Dios le agrada, conforme lo que Él ha designado. Padre, yo te doy gracias en esta noche. Gracias porque tu palabra es fiel y verdadera. Gracias porque sé, Dios mío, que estás trayendo liberación en este tiempo, que estás trayendo sanidad, estás haciendo milagros. En el nombre poderoso de Jesús, te bendigo, Señor. Bendigo tu nombre y te doy gracias, bendito Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Damos gracias a Dios. Gracias a Dios porque Él es fiel, Él es bueno. Y Él te ha hablado en este día, Él te ha desafiado. Y recordá, a partir de ahora vos podés decir, yo quiero vivir la vida en el Espíritu. Espíritu Santo, te pido que me ayudes, que el fruto de tu presencia pueda verse en mi vida. Y cada vez que te equivoques, recordá que tenemos abogado, que es Cristo, nuestro abogado, y Él está delante del Dios Padre, abogando por cada uno de nosotros. Él está delante del Dios Padre, pidiendo misericordia por cada uno de nosotros. Así que el Señor te bendiga. El día domingo, a las 19 horas de Argentina, nos encontramos una vez más por este medio. Muchas gracias por brindarme estos minutos, muchas gracias por acompañarme. Si esta palabra te bendijo, si esta palabra te sirvió y sentís que edifica tu vida, compartila, ¿sí?, con alguien más, algún familiar, algún amigo, ¿sí?, alguien que por ahí la necesita, alguien que va a ser bendecido, alguien que va a ser desafiado. Te animo a que la compartas. Y bueno, el día domingo, 19 horas de Argentina, te espero. Un abrazo grande. Que el Señor te bendiga.